Bienvenidos a todos al curso de gestión documental. Me presento, mi nombre es Luisa Rosales, voy a ser su docente guía en este proceso, en esta semana del curso. Em, no sé si pues ya les había comentado, pero pues yo pues vuelvo y les repito, les comento con respecto al curso. Esto es un curso que dura 30 horas, las cuales pues se van desarrollando 6 horas diarias. ¿Listo? El curso consta, pues va desde hoy lunes hasta el día viernes, 6 horas diarias, lo cual pues sumaría un total de 30 horas. Esas 6 horas pues no son horas consecutivas acá de grabación ni nada por el estilo. Se van a dividir en dos bloques. El primero, que es este que estamos haciendo, que es el de la grabación, que es donde pues vamos a socializar el tema que corresponde cada uno de los días. Y pues yo les voy a explicar las actividades que deben hacer para entregar cada día. Y el otro bloque es el bloque pues ya no se graba porque pues ya es más trabajo autónomo por parte de ustedes para que hagan sus actividades, ya que pues ustedes ya tienen digamos como determinado ese tiempo de 7 a 1 de la tarde para el desarrollo del curso. Entonces la idea es que ustedes en ese tiempo de trabajo autónomo pues hagan las actividades para que no se dejen alcanzar, no se dejen acumular las actividades y pues puedan entregar todo a tiempo y puedan recibir sin ningún inconveniente la certificación. ¿Listo? Entonces es eso. ¿Qué otra cosa les cuento? Bueno, entonces les voy a explicar lo del Classroom. De pronto, si ya ustedes ingresaron, si ustedes ya ingresaron y todo eso, pues bien, pero pues si de pronto hay personas que no han podido ingresar al Classroom, que el link se lo pasaron por medio del WhatsApp, del correo o por otro medio, les voy a explicar cómo funciona el Classroom. ¿Listo? Entonces, ustedes al correo institucional, ¿sí? Al correo institucional les llegó una invitación como este estilo. ¿Listo? Una invitación que dice, pues, valga la redundancia, invitación a la clase GDOC, o sea, Gestión Documental, 14 de agosto 2023, G1, Luisa Rosale, que es mi nombre. ¿Listo? Dan clic en ese correo y les va a abrir de esta manera. Cuando ustedes abren, bajan un poquitico y van a encontrar un recuadro con la misma invitación, que es este que está acá. Y este recuadro tiene un botón que dice unirte a una clase. Van a dar clic sobre ese botón. Listo, cuando ustedes dan clic sobre ese botón, inmediatamente los direcciona y los une a la clase de Classroom. Yo voy a dar clic, pero como el ejemplo que yo utilizo es por medio de un correo Gmail, yo tengo permiso, pues entonces sencillamente le doy en unirte. Si ustedes de pronto están desde el computador y tienen anclados otras cuentas, les va a salir este letrero igualmente. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Le van a dar cambiar cuenta, les va a salir todas las listas de las cuentas que están abiertas en el computador, ¿sí? Entonces ustedes seleccionan la que dice pues @institutotecnisistemas.edu.co. Seleccionan y él inmediatamente los une a la clase. ¿Listo? ¿Por qué sale este letrero? Porque el Classroom solamente pueden ingresar por medio del correo institucional. No pueden ingresar por otro correo. ¿Listo? Solamente pues yo estoy permitida, entonces por eso le voy a dar unirte. ¿Listo? Cuando ustedes le dan en unirte, pues él los direcciona al correo. Esto al Classroom, perdón, que es este que se encuentra acá. Así es el Classroom, así funciona. Si ustedes quieren quitar el panel que se encuentra aquí a mano izquierda, pues sencillamente le dan en las tres rayitas que están arriba y listo, para que pues digamos se vea más amplio. Entonces, el Classroom tiene tres pestañas en la parte superior, que es novedades, trabajo en clase y personas. En novedades, ustedes van a encontrar todas las publicaciones que se hacen en el curso. Entonces, yo acá les publiqué, la primera publicación que les hice fue eh, digamos, una información donde contiene las cositas que van a desarrollar en el curso, como son conferencias, que van a desarrollar preguntas, cuestionarios, actividades diarias,
todas esas cositas, ¿listo? Lo que contiene el curso como tal. Los objetivos, que es un documento de PDF, usted solamente dan clic sobre ese documento y él va a abrir, los cuales entre los objetivos están pues los conceptos que es gestión documental, la historia, todo lo que son los instrumentos archivísticos, soportes archivísticos, software de gestión documental, la parte de la normatividad, entre otras cosas. ¿Listo? Mm, más arribita encuentran unas recomendaciones que se le dan para el desarrollo del curso. Entonces, la primera recomendación y súper importante, las actividades solamente se entregan por medio de la plataforma de Classroom. ¿Listo? No se entregan ni por Gmail, o sea, ni por correo electrónico, ni por el WhatsApp, ni por el chat, ni nada por el estilo. Solamente aquí por esta plataforma se reciben las actividades. ¿Por qué? Porque aquí es la única parte donde podemos llevar el control de quienes entregaron las cosas completas, quienes tienen algo pendiente por entregar y todas esas cositas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén pendientes, solamente por aquí. ¿Listo? Y las otras recomendaciones, pues que hay una carpeta, ahorita se las muestro, que se llama material, que es donde están las guías de apoyo. Guías es más como material, más no guías para desarrollar, ¿no? Sino material de apoyo para el desarrollo de cada uno de los temas que se van a tratar en este curso. ¿Listo? Entonces ahí ustedes las van a encontrar en su clase. Además de eso, pues dice que los horarios establecidos, las conferencias se desarrollarán en esos horarios. A partir de mañana, martes, se empezará la clase a las 7 de la mañana, de 7 a 1. Hoy empezamos media hora tardecito por cuestiones de darles, digamos, a ustedes tiempo de unirse en el Classroom, de que revisaran y leyeran pues todas estas cositas. Sí, que digamos como decimos colonialmente, como que cacharren ahí el Classroom y lo miren y lo, sí. Y pues de pronto, por cuestiones de pronto que no entra fácil al Meet y todas esas cositas que se pueden presentar el primer día como todo, ¿listo? Entonces, pero a partir de mañana, 7 de la mañana. También dice que pues lo que es el micrófono y la cámara pues es para cuestiones de, digamos, de que necesiten alguna consulta, tengan alguna pregunta, una inquietud, pues entonces, para mí no tanto la cámara, listo, no es necesario de pronto que, porque pues yo sé que de pronto por ahí de pronto algunos esté todavía en pijama, cositas así, entonces pues no es necesario, ¿sí? O de pronto no está arreglada, las mujeres todas así bien arregladitas, peinaditas y todo eso. Entonces, para mí, lo importante, de pronto el micrófono, ¿listo? Entonces, me hacen la pregunta, en la consulta, ahí en el Meet da la opción de levantar la mano, ahí en la barrita de donde está el micrófono, la cámara, hay una carita feliz, después hay un cuadrito con una flechita hacia arriba, al lado de esa flechita hay una manito así. Esa manito, ustedes dan clic ahí y ustedes es para que levanten la mano si tienen alguna pregunta o inquietud. ¿Listo? Entonces, igualmente, si no tienen micrófonos, pues por el chat me escriben, pero eso sí les recomiendo que, más sin embargo, también levanten la manito para que suene, porque es que yo estoy en otro, digamos, en otra ventana, y no la del Meet, en otra ventana, y el chat cuando ustedes escriben no suena, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues no me doy cuenta de las cosas que escriben. Hizo, por ejemplo, acá que escribieron algo. Espere que está cargando. No sé qué pasó, se quedó cargando. ¿Me escuchan bien ustedes? Ah, no, yo no soy el mensaje. Ah, no, no sé. Pero fue como fue saludando el mensaje. Pero más sin embargo, pues levantan la manito para que haga un sonidito que hace ahí como un pitico. Entonces les recomiendo eso. Y pues que dice acá las recomendaciones también que pues se va a grabar la clase y que va a ser socializada en la plataforma de Classroom, o sea, aquí donde estamos en este momento. ¿Listo? Más arribita dice un mensaje que la clase de hoy pues va a empezar a las 7:30, pues para que ustedes
pues puedan iniciar sesión, revisar el Classroom y todas esas cositas. Y acá está el link. Todos los días yo les voy a hacer esta misma publicación. ¿Listo? Pues ya no que diga 7:30, sino 7. El mismo link va a ser el mismo link para todas las clases. Igualmente yo se los voy a compartir todos los días acá en esta misma plataforma, aquí en Novedades donde se publica. ¿Listo? Entonces es eso. La otra pestaña que tiene el Classroom es Trabajo en clase. Ustedes dan clic en Trabajo en clase y les va a abrir donde están todas las actividades para entregar en el desarrollo del curso. Y además abajo, al final, ustedes bajan, hay una carpeta que se llama material. ¿Se acuerdan la carpeta que les comentaba anteriormente? Acá está en material. ¿Listo? Entonces ustedes dan clic en esa carpeta que dice material y se va a abrir todas las guías. Entonces aquí van a encontrar, esto es un video, esta es la guía número 1, 2, la 3, 4, 5 y una plantilla de Excel que la vamos a trabajar el último día. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, aquí es donde ustedes pueden pues, observar el material de apoyo para el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Ahora vamos con respecto a las actividades. Bueno, acá arribita, antes de eso, hay un tutorial de Classroom. Ustedes pueden dar clic ahí y hay un video y unas diapositivas donde ustedes pueden ver cómo funciona el Classroom. Igualmente, yo todos los días les explico cómo deben hacer cada una de las entregas. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Entonces, aquí hay 2 cuestionarios, como pueden ver, y 5 actividades. Pero en el curso, ¿qué pasó? ¿Por qué se entró? En el curso, ustedes van a desarrollar un total de 12 actividades. Ustedes van a decir, profe, pero acá solamente hay 7. Entonces, son 2 cuestionarios, 5 actividades y 5 preguntas. ¿Qué pasa con esas preguntas? Yo las voy a ir activando una por una diariamente después de que yo termine de explicar el tema. ¿Listo? Entonces, son 5 preguntas, 2 cuestionarios, 5 actividades para un total de 12 entregas que ustedes deben hacer. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, no se me afanen. Ya ahorita, después de que termine el tema del día de hoy, les voy a explicar cómo entregan el cuestionario, cómo entregan la pregunta y cómo entregan la actividad. ¿Listo? Entonces, no se me afanen. Listo. Acá, otra recomendación. Ustedes, si están desde el computador, eso sí solamente funciona en el computador. Aquí, en trabajo en clase, ahí empezando, hay un botoncito pequeño que dice ver tus trabajos. Un botoncito pequeño arriba. Todo bien arribita. Ustedes dan clic sobre ese botón y se abre el perfil de ustedes de Classroom. ¿Sí? Y van a mostrar las actividades. Entonces, como ustedes pueden ver, acá están pues, las que están activas ahorita, que son las 5 actividades y los 2 cuestionarios. A mano derecha dice asignado, 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 ¿cierto? Entonces, si ustedes digamos que ustedes puedan llevar un mejor control de que si entregaron, si no entregaron, sí, ustedes pueden entrar acá y aquí les va a aparecer a mano derecha. Si sale sin entregar, pues es que no lo han entregado. Sale en rojo, sin entregar. Es porque no han entregado la actividad, entonces tienen que entrar a la actividad y entregarla. Si dice, cuando ya está calificado, sale la nota. Entonces sale 100 sobre 100 o 98 sobre 100, ¿sí?
ahí sale la nota. Entonces, la manera que ustedes pueden llevar el control de sus entregas. ¿Listo? ¿Qué pasa para los que están de pronto desde el celular? Entonces, la manera, digamos, de mirar si ustedes ya entregaron una actividad es sencillamente que este circulito, iba a ser cuadrito, este circulito que estoy señalando acá, ustedes pueden ver que está de color verde, ¿cierto? Cuando ustedes ya entregan la actividad, ese botoncito, ese circulito cambia de color verde a color gris. Entonces ahí ustedes, ustedes ya pueden estar, se cercioran, perdón, de que ustedes ya entregaron la actividad. Pero si todavía no están convencidos, pues sencillamente entran y revisan si ya la entregan. ¿Listo? Porque ahí les va a salir entregada. Entonces, claro, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro, chicos? Ok. Entonces, acá, en la otra pestaña que dice personas, pues donde ustedes van a encontrar a sus compañeros y todas las personitas, digamos, que están unidas al curso. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Entonces, vamos a trabajo en clase, vamos al final donde dice material y vamos a dar clic en la guía número 1. ¿Listo? En la guía número 1 nos habla sobre la historia de la gestión documental, nos habla sobre la definición, los pasos de la gestión documental y por último el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la historia. Ustedes pues leen esta historia y pues no es mucho parecido a lo que yo les voy a contar, pero pues les sirve adicionalmente a eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la gestión documental? A partir de dónde empieza la gestión documental. Entonces, según la historia, la gestión documental se remota a los inicios de la escritura, ya que cuando se empieza a generar documentos, ¿sí? Para llevar mejor control de las cosas, es donde se empieza a ver todo el inicio de la gestión documental. En esa época se empezaron a crear documentos para llevar control de los censos, de los soldados, se empezaron a crear documentos privados, títulos de propiedad, registros y todas esas cositas. Entonces, de ahí empezó todo, ¿sí? Esos documentos en esa época se hacían en arcilla, en madera, en marfil, en pieles y pues los conocidos papiros que pues eran de Egipto. ¿Listo? De ahí empieza todo el proceso de la gestión documental. ¿Cuándo se empieza la escritura? ¿Qué pasa? Que en Grecia existe un señor llamado Arconte que fue el que dio como el primer pasito para dar inicio en su totalidad a la gestión documental. Este señor Arconte dijo que había que agrupar los documentos que se estaban generando, o sea, ir organizando los documentos que se estaban generando para de esa manera llevar mejor control de las cosas que se tenían. ¿Sí? Entonces de ahí empieza todo. Entonces por eso, gracias al nombre de este señor Arconte, se le dio el nombre de archivo. ¿Listo? Porque él fue el que, digamos, tuvo la idea de que había que organizar los documentos y guardarlos. ¿Listo? Por otro lado, se habla también que en las primeras civilizaciones la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar todos los documentos que se generaban en el poder público, ¿sí? Sí, en todo lo que eran las entidades públicas, que en ese entonces, pues, y en ese entonces y ahorita,
pues sigue siendo todo lo que tiene que ver con el Estado, la nación, ¿cierto? Entonces era la iglesia la encargada, pero después del siglo XIII, la iglesia decidió despojarse de esa responsabilidad, ¿sí? Entonces se la entregó a cada una de las naciones, a cada uno de los gobernantes de estas naciones, le entregó esa responsabilidad y les dijo, bueno, ustedes se encargan de cuidar sus propios documentos. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, también se habla de todo lo que era la revolución industrial y el capitalismo. ¿Por qué? Porque en esa época, antes de que llegara, que pasara todo esto, solamente se conocía el poder público. Solo existía el poder público, que era el Estado, la nación y nada más. Luego llegó el capitalismo, llegó la revolución industrial, llegaron comerciantes, llegaron empresas y empezó a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado. ¿Cierto? Del poder público, Estado, nación, poder privado, empresas privadas, comerciantes, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Que los gobernantes dijeron, bueno, nosotros nos encargamos de cuidar los documentos del poder público, que son los de la nación, que es donde yo estoy encargado, que es de cuidar la nación, ¿sí? Entonces, yo me encargo de los documentos de la nación, del poder público, y ustedes, señores comerciantes, señores empresas, ustedes encárguense de cuidar sus propios documentos. Yo de sus documentos no me responsabilizo. Y punto. Entonces ahí empezó. Entonces, ¿qué pasa acá en Colombia? Acá en Colombia hay una entidad. Acá en Colombia, o sea, sigue así todavía. Y yo creo que pues en muchos países. Pero acá en Colombia, hablemos de acá. Acá en Colombia está el poder público y el poder privado. Poder público se encarga los documentos, una entidad que se llama Archivo General de la Nación. Esta entidad es la que se encarga de cuidar y custodiar todos los documentos del poder público. Las empresas, las gobernaciones, las alcaldías, todo, los ministerios, todo. ¿Listo? Todos los documentos que se generan en torno al Estado, a la nación. Y al poder privado, pues cada una de las empresas pues se encarga de sus documentos, de mira a ver cómo hace todo el proceso de la gestión documental en su empresa. ¿Listo? Entonces, esta entidad queda ubicada en la ciudad de Bogotá, en el centro histórico de esta ciudad. Queda exactamente en la carrera sexta 691. Queda ubicado el Archivo General de la Nación. Eso, si ustedes quieren ir, no tienen pérdida porque es una infraestructura inmensa. O sea, es prácticamente como, yo creería, como la biblioteca Luis Ángel Arango, yo creería más o menos, o más grande. Entonces, es una infraestructura súper grande, no tienen pérdida, súper bonito. Entonces, si tienen la posibilidad de ir, háganlo. Entonces, esta entidad se le dio apertura en el año 1989, gracias al señor Jorge Palacios Preciado. Este señor fue el que lideró todo el proceso de la creación de esta entidad, porque él siendo un historiador, le entró, digamos, como una preocupación de que no había una entidad que se encargara de cuidar y custodiar todos los documentos históricos de nuestro país, porque antes del Archivo General no había nada que cuidara todos esos documentos. Entonces, él se preocupó por todo lo que estaba pasando con los documentos históricos y le dijo al Estado, bueno, hay que crear una entidad que se encargue de cuidar los documentos históricos de nuestro país porque estos documentos son súper importantes y nadie los está cuidando, nadie los está, o sea, como manteniendo para que todavía sobrevivan. Entonces, crearon esta entidad, la cual, pues, aparte de custodiar y cuidar estos documentos históricos, pues tiene múltiples funciones y múltiples responsabilidades, entre las cuales está, pues, toda la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces,
A esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la Ley 80 de ese mismo año. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director del Archivo General de la Nación desde su apertura hasta el 2003, cuando falleció. De ahí hacia acá han pasado varios directores por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, eso pues es, digamos, como una breve historia sobre la gestión documental, desde lo macro hasta lo micro que es en nuestro país. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hablar sobre la definición de la gestión documental. Entonces, alguien intenta. Es que no pueden ingresar ¿por qué? Por otro correo que no sea el institucional, porque el mismo no los va a dejar. Entonces están intentando ingresar. Entonces, la definición. Entonces, la definición es un conjunto, dice que la gestión documental es un conjunto de actividades o pasos. Voy a escribir acá pasos. Bueno, pasos. Yo aclaro pues para que quede más clarito, más específico ahorita que vamos a ver los pasos que están abajo. Entonces, es un conjunto de actividades o pasos, tanto administrativos como técnicos, que están pendientes a la planificación, el manejo y sobre todo la organización de todos los documentos que se producen dentro de una empresa como los que se reciben desde su origen hasta su destino, acá es destino final. ¿Listo? Con el único objetivo de facilitar la consulta, que falta acá, la consulta, la utilización y la conservación de esos documentos. ¿Listo? Entonces, claro, la definición. ¿Tienen alguna pregunta ahí con respecto a la definición? Entonces, recuerden que es un conjunto de pasos, tanto administrativos como técnicos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a los pasos. Entonces, los pasos, como ver un pequeño un poquito más la hojita para que los alcancen a ver, son 8 pasos. Estos pasos están divididos en dos partes. Uno, que son los del paso 1, 2, 3 y 4, son los pasos administrativos. Son pasos que son autónomos e independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades pueden hacer el proceso de cada uno de estos pasos como más le crea conveniente y como más crea productivo para la empresa. Estos pasos no están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Cada entidad es libre de hacer estos pasos como más crea conveniente. ¿Listo? Y los otros pasos del paso 5, 6, 7 y 8, que lo voy a hacer como diferente, pero a ver, como una crucecita, para que los identifiquen. Del paso 5 al paso 8 son los pasos técnicos. Estos pasos técnicos son pasos que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí, las entidades deben seguir este proceso. Ojo, antes de seguir explicando, esto que estoy hablando de los pasos, de los estándares y todo eso, más que todo están dirigidos a las entidades públicas. Porque recuerden que el Archivo General de la Nación solamente se encarga de los documentos del poder público. ¿Listo? Entonces, todo esto va dirigido a las entidades públicas, pero pues no están sesgados solamente a ellos, sino que las entidades privadas pueden hacer uso de toda esta información también.
¿Listo? Entonces no es que estén cerrados solamente entidades públicas, no. Está abierto a todo mundo, pero pues principalmente dirigido a entidades públicas. ¿Listo? Entonces, estos pasos del 5 al 8 son pasos técnicos que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí, así quieran o no quieran, las entidades públicas deben seguir esos estándares. ¿Por qué? Porque recuerden que el Archivo General de la Nación es el que lleva toda la parte de la gestión documental de nuestro país. Y todos los documentos deben llegar de la misma forma allá al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Por ende, está estandarizado estos últimos pasos. Porque imagínense en donde unos lleguen organizados de una manera, otros lleguen organizados de otra manera, ¿sí? O sea, lleguen todos revueltos, pues el Archivo General de la Nación le toca, pues, ponerse a hacer todo desde cero de nuevo. Entonces, pues esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, por eso están los administrativos, que ya son libres cada entidad de hacer como desee, y los técnicos, que eso sí, ya están estandarizados y deben seguir ciertos parámetros para su ejecución. ¿Listo? Entonces les voy a explicar cada uno. Entonces empezamos, acá ahora sí logrando un poquito, con el paso de producción. El paso de producción habla sobre la creación del documento. Habla sobre la elaboración del documento. Entonces, para esto existe una guía técnica colombiana GTC 185, que es la guía técnica colombiana de elaboración de documentos administrativos. Ojo, no es una ley, no es una norma, no es un decreto, no es un estándar, nada que plantea el archivo, no, ojo, es una guía. ¿Sí? Es como un librito, una cartilla donde uno puede mirar cómo elaborar adecuadamente ciertos documentos. Entonces, ustedes ahí pueden encontrar en esa guía técnica colombiana, pueden encontrar cómo elaborar adecuadamente una carta, un memorando, una circular, un informe, un acta, ¿sí? Una hoja de vida corporativa. Bueno, hay varios tipos de documentos. Ahí, en esa guía, les explica el paso a paso de cómo hacer cada uno de estos documentos. Entonces, si ustedes la pueden buscar por internet y la pueden descargar, es súper práctico. ¿Listo? Entonces, les explican cómo deben ser las márgenes, qué tipo de letra utilizar, o sea, todo, 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 todo. ¿Listo? Entonces, muy práctico. Entonces, en este primer paso habla de cómo crear el documento. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo paso. En el segundo paso habla de la recepción. La recepción tiene que ver con el recibir los documentos. Em, el proceso de radicación. Hay muchas formas de radicar un documento. Existen muchas formas de radicar un documento. Desde, lo digo porque lo he visto, desde el sellito, que todavía lo utilizan, el sello, y lo diligencian a mano, ese todavía lo he visto, como el digital, el actualizado, que he visto también es ese que imprimen un papelito y lo pegan como un sticker y lo pegan en la hojita con un código de barras y todo. Hay muchos estilos, ¿sí? También se hacen por teléfono, le dan un número de radicado. Hay muchas formas de radicar documentos. Entonces, ahí en esta parte de la recepción es el radicar el documento. La empresa, la entidad, pues lo hace de la manera que crea más productiva. Tercer paso, distribución. Entonces, hay distribución interna y distribución externa. La interna tiene que ver con el proceso, pues como su palabra lo dice, internamente en la empresa, ¿cierto? Entonces, hay dos formas muy, digamos, muy conocidas de distribución interna, que la primera, pues es que los documentos llegan a la recepción y la recepcionista o el recepcionista, pues es el que se encarga de entregar esos documentos
a, en manos del destinatario final, ¿sí? Digamos la correspondencia. Entonces llega la correspondencia a la recepción y esa persona se encarga de entregársela en la mano, así como cuando uno llega, digamos, al conjunto y el vigilante le entrega su correspondencia, ¿cierto? Algo así. Y hay otra que es muy común también, que es los conocidos patinadores. Ojo, se llaman patinadores no porque anden en patines, ¿no? Se llama patinadores porque ellos andan con un carrito, que es, con ese carrito bajan a recepción, recogen la correspondencia, la acomodan en el carrito, ellos tienen su orden, la acomodan en el carrito y empiezan por toda la empresa, por todos los departamentos, por todos los cubículos de los departamentos, a entregar la correspondencia a quien corresponda, valga la redundancia. ¿Listo? Con el carrito va por toda la empresa. Esa es la otra que es muy común entre las empresas. Entonces, eso tiene que ver con la distribución interna. La distribución externa ya tiene que ver con las empresas de mensajería que existen en nuestro país, como Interrapidísimo, Servientrega, TCC, 472. Bueno, hay un poco de empresas que se encargan de la mensajería en nuestro país. Entonces, ellos se encargan de entregar la correspondencia en manos de quien corresponde. ¿Listo? Ahora, el otro paso tiene que ver con el trámite. Este paso tiene que ver más como el proceso interno que maneje la empresa, el que más crea conveniente, que es hacer que los documentos cumplan con el trámite que tienen pendiente. Un ejemplo que yo siempre utilizo, que es más claro, es cuando una persona tiene una factura pendiente por pagar. Quedó de pagarla a los 30 días, pasaron los 30 días y no se ha acercado a cancelar la factura. Entonces, ¿qué proceso interno la empresa va a llevar a cabo para hacer que esa persona, que el cliente pague esa factura? ¿Sí? Entonces empiezan que las llamadas para cobrar, o sea, sí, para cobrar esa factura y todo ese proceso que se lleva a cabo para que esta persona pague la factura, que digamos ya lleva varios meses, entonces que los intereses, entonces llegan a un acuerdo de pago, o sea, todo ese proceso que pueden llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, hacer que los documentos cumplan con ese trámite que tienen pendiente por ese lado. Ahora vamos con los 4 siguientes pasos, que son los pasos técnicos. En estos pasos hablamos de el paso número 5, que es la organización. Cuando hablamos de la organización, tiene que ver con clasificar los documentos, organizarlos, ordenarlos para luego guardar esos documentos. ¿Listo? Entonces, este paso, pues hay varias formas de organizar los documentos. Hay 5 básicas que son alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Son las clasificaciones básicas o los tipos de organización básicas que hay para los documentos, ¿sí? Entonces, en esta parte se lleva a cabo ese proceso de organizar los documentos. En el paso 6, este paso 6 tiene que ver prácticamente 100% con el paso número 5, porque si yo hago adecuadamente el paso número 5, puedo llevar a cabo el paso 6. Si yo no hago el paso 5, pues el paso 6 es prácticamente imposible llevarlo a cabo, que es la consulta, que es acceder a los documentos, los cuales ya están organizados y guardados dentro de un archivo. ¿Listo? Entonces es prácticamente 2 en 1. ¿Listo? El paso número 7 tiene que ver con la conservación. La conservación es un conjunto de tanto de medidas preventivas como correctivas que se le dan a un documento para alargar su vida útil, ¿sí? O alargar su vida en general. Em,
En el Archivo General de la Nación hay un departamento exclusivamente que se encarga de la conservación de los documentos. Este departamento es el que encarga de cuidar los documentos, de consentirlos, de limpiarlos, de hacer todo el proceso que se hace para que estos documentos duren más tiempo de lo que deberían durar. Por eso, allá en el archivo se encuentran guardados los documentos históricos de nuestro país. Allá encuentran documentos de 100 años, 200 años o yo creería que hasta más. Y no están en perfecto estado, pero por lo menos están visiblemente eh, bien. Se pueden leer todavía, se puede leer lo que tienen escritos esos documentos, ¿sí? Se pueden ver todavía las firmas, que los sellos, que las huellas que se colocaban en esa época, todo eso. Y todo eso, ¿quién lo hace? Las personas que se encargan de la parte de la conservación. ¿Listo? Y el último paso tiene que ver con la disposición final. En este paso es un paso que cuando un documento ya cumplió con su vida útil, su ciclo vital, porque todo en esta vida tiene un ciclo, todos los documentos también nacen y también llegan un momento en que tienen que morir. Cuando estos documentos cumplen con ese ciclo, hay que tomar unas decisiones de qué se va a hacer con esos documentos. Entonces, aquí entra el paso de la disposición final. Y todo este proceso se hace por medio de una tabla de retención documental, que este tema lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos últimos 4 pasos, del paso 5 al paso 8, que son los pasos técnicos, son los que vamos a ver en el desarrollo de esta semana. En esta semana vamos a ver todo lo que es la organización, que recuerden que pues la consulta va ligado a la organización, entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver la organización, la conservación y la disposición final. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta acá en este paso bueno, o en este campo de los pasos de la gestión documental? ¿Tienen preguntas, dudas? Sí, señor. No, sí, tranquila. Ahorita en este momento se está grabando y yo se la subo ahorita a la plataforma de Classroom. ¿Listo? Ok. Entonces, recuerden, estos son como los pasos para llevar a cabo todo el proceso de la gestión documental dentro de una empresa. ¿Listo? Ahora vamos con la parte de el ciclo vital del documento. Entonces les voy a mostrar una imagen mucho más clara porque entre más grande lo hago, más pixelado se ve. Entonces, pues esa no es la idea. Entonces les voy a mostrar otra imagen, pero mientras les voy hablando de que que no abrió, ya. No, espérame que todavía no he cargado. Es que estaba apenas abriendo, pero no sé por qué está tan lento. El ciclo vital del documento, como ya los dije, es un ciclo donde se crea el documento. Este documento lleva un proceso interno dentro de las empresas y llega un momento en que cumple con este proceso y llega a su final, ¿sí? Debe ya, digamos, morir, ya debe digamos, de eliminarse estos documentos para, de esta manera, generar espacio dentro de los archivos, dentro del archivo, para los documentos que van llegando nuevos. ¿Listo? Entonces, ay, ¿yo qué hice con esto? Señora, señora,
Eso hay variedad de tiempo. Entonces, algunos documentos el tiempo lo determina alguna ley, una norma o un decreto ya a nivel, digamos, nacional o sencillamente las políticas internas de la empresa. Lo determinan el tiempo. Este tiempo puede ser días, puede ser meses o pueden ser años, ¿sí? Entonces eso ya depende de, digamos, del proceso. Recuerden que pues las políticas de una empresa no pueden pasar sobre, digamos, las leyes o normas o decretos que existan a nivel nacional. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta también. Entonces ya les voy a proyectar acá. Listo. Listo. Ahí ya lo están viendo. Ok. Entonces, vamos a empezar. Yo lo hago con rojito porque pues es un color que es más vivo, entonces resaltarlo. Entonces, el ciclo vital del documento está determinado por el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Primero les voy a explicar qué determina cada uno de estos archivos, qué se guarda en cada uno de estos archivos y luego paso con un ejemplo a explicarles el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, en el archivo de gestión, que es este que está acá, aquí se guardan los documentos que tienen todavía algo pendiente, que no han terminado con su trámite, que, que algo pasa con ese documento y está ahí todavía guardado. ¿Listo? Ejemplo, una factura de venta. Una factura de venta, vino el cliente y compró X producto y dijo que lo pagaba a 60 días. Entonces, esa factura de venta permanece ahí porque no ha terminado con su trámite porque todavía no la han cancelado. Un acta de reunión, porque uno de los miembros de la reunión se fue de paseo y no firmó el acta. Entonces vuelve dentro de 15 días. Entonces, esa acta está ahí guardada porque todavía tiene pendiente una firma de uno de los miembros de la reunión. ¿Sí? Em, no sé qué otra cosa, digamos, una cotización, ¿sí? Cosas que todavía están pendientes por algo que tengan todavía para revisar. Una firma, que un sello, que sí, algo. Todavía se encuentran ahí guardados porque no han terminado con su trámite. Esos documentos que están ahí guardados, la frecuencia de consulta es muy activa, o sea, se consultan cada rato. ¿Listo? ¿Qué pasa en el archivo central? En el archivo central se guardan los documentos que ya terminaron con su trámite, ya no tienen nada pendiente y pasan acá al archivo central a reposar, digámoslo así, a reposar, a pasar su ciclo vital, a pasar su vida acá en el archivo central. ¿Sí? Ya pasan aquí a terminar su vida ahí en el archivo central, a reposar. Estos documentos que se encuentran aquí guardados, la consulta de frecuencia es mucho más baja de cuando estaban en el archivo gestión. ¿Por qué? Porque ya no se necesitan estarse consultando porque ya no tienen nada pendiente. Sencillamente se guardan allá a que cumplan con su ciclo de vida. ¿Qué pasa con el archivo histórico? En el archivo histórico se guardan los documentos que son de vital y vital importancia para la empresa. Yo siempre exagero, digamos que son tan vitales esos documentos que están aquí guardados en el archivo histórico que donde falte uno, la empresa entra en quiebra. Así de importantes deben ser esos documentos. Ejemplo de los documentos que se guardan en el archivo histórico. El acta de constitución de la empresa, los documentos de la Cámara de Comercio, eh,
esto que la parte del reglamento, la normatividad de la empresa, no sé, le vendieron el 10% a Pepito Pérez, entonces el acta de la venta de ese 10% de la empresa, esos documentos que son de vital importancia para la empresa. Listo que si llega a faltar un documento de esos, la empresa muere. O sea, así de vitales son. ¿Listo? Y la frecuencia de consulta de esos documentos es prácticamente nula. No se consultan, no se tocan. Si se hacen por ahí una vez al año, por ahí una vez cada 5 años, cuando se necesite. De resto, no se miran, no se tocan, no se consultan. ¿Listo? Es eso. Entonces, ahora, ¿claro ahí o tienen alguna pregunta? No se maneja el tiempo porque no se sabe cuánto tiempo pueda permanecer ahí. Eso depende de la gestión interna de cada una de las empresas, de las personas encargadas de hacer que esos documentos cumplan con su trámite. ¿Se acuerda cuando hablábamos del paso número 4? Que hablábamos del paso número 4, que es hacer que los documentos cumplan con su trámite. Entonces ya la empresa internamente mira qué proceso utiliza para que esa persona pague la factura, para que tener la firma, para obtener el sello, para ellos ya internamente miran cómo lo hacen. ¿Por qué no tienen tiempo? Porque pues la factura de venta puede ser que el señor dijo que venía a los 60 días a pagarlo. Pasaron los 60 días, pasaron 70 días, pasaron 90 días, pasaron 100 días y el señor no venía a pagarlo. Hasta al principio decía que 60 días, pero ya van 100 días y el señor no ha venido a pagarla. Entonces, el tiempo sí alargó, ¿cierto? Entonces, ¿qué gestión hace la empresa para hacer que ese tiempo no se siga alargando? No pase de 100 a 120, a 150 días, a 200 días. Hace la empresa para que agilizar ese proceso, para que ese documento pase de archivo de gestión al archivo central? Entonces, ese tiempo está determinado. Por ejemplo, la firma del acta, que el socio se fue de vacaciones 15 días, pero imagine que el socio decidió tomarse otros 15 días. Entonces ya pasó el acta de estar 15 días a un mes ahí en el archivo de gestión, porque hasta que no aparezca el señor. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces eso lo determinan ya el proceso interno de la empresa, ¿sí? Entonces es eso. Entonces, vamos a empezar entonces a hablar del ciclo vital del documento. Lo voy a hacer con un ejemplo. Yo siempre manejo pues ejemplos para facilitar mucho más que lo entiendan. Entonces, hablemos con una factura de venta. Viene el señor Pepito Pérez y le dice a la señora María trabaja, imagínense en todo este escenario, ¿no? Yo me invento una historia ahí. Entonces, la señora María trabaja en una fábrica de camisetas. El señor Pepito Pérez es un cliente habitual de la fábrica y le llega y le dice, señora María, necesito 500 camisetas surtidas. Y por favor me coloca ahí en la factura que la factura va a ser, que se va a pagar a los 60 días, que es como lo normal, 60, 90 días más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Pepito Pérez tiene plazo de 2 meses para vender esas camisetas, para recoger lo que debe de la factura y venirla a pagar, ¿cierto? Entonces es como un plazo que le da, digamos, la empresa al señor Pepito Pérez. Entonces el señor Pepito Pérez le dice, entonces la señora María hace la factura por las 500 camisetas, dice que pagadero 60 días, el señor Pepito Pérez se va con sus camisetas y su factura y la señora María queda con la factura, ¿cierto? Esa factura entra al archivo de gestión, ¿cierto?
¿Cuánto tiempo dura ahí esa factura en el archivo de gestión? Entre comillas, digamos que el proceso interno de la empresa es muy bueno, que el señor Pepito Pérez es muy cumplido, en fin. ¿Cuánto tiempo? Es pregunta. ¿Cuánto tiempo piensan que dura esa factura ahí en el archivo de gestión? 60 días, exactamente. 60 días dura esta factura acá en el archivo de gestión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía esa factura no ha terminado con su trámite. El señor Pepito Pérez no ha venido a cancelarla. Llegaron los 60 días. Llegó el señor Pepito Pérez y pagó la factura. La canceló. Se hace todo el proceso con contabilidad y todo eso, y la factura de venta pasa a guardarse al archivo central. En el archivo central, la factura pasa a guardarse por un tiempo determinado. Ojo, acá en Colombia existe una ley que dice que todos los documentos contables deben permanecer guardados por lo mínimo 5 años. Es una ley. Que si la empresa dice, ay, no, yo la voy a guardar por 3 años nomás. No, la ley dice 5 años. Y deben pasar mínimo 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Esa factura de venta pasa a guardarse aquí al archivo central durante 5 años. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Así la empresa no le gusta, así la empresa no le parezca, la ley es la ley y hay que cumplirla. ¿Listo? Porque qué tal que les caiga lo del DIAN. Entonces, y no tengan las facturas. Entonces, ¿qué pasa? Hay problema. Lina, físico, físico. Tiene que permanecer el documento en físico guardado durante 5 años. ¿Listo? El original, no fotocopia, no nada, el original en físico. 5 años. ¿Listo? ¿Qué pasa? Acá en el archivo central, yo voy acá a mamarrachar esto, pero bueno. En el archivo central es donde los documentos cumplen con su ciclo de vida. En este caso, la factura de venta, el ciclo de vida es 5 años. Puede que las políticas de la empresa digan que 6 o 7 u 8, lo que determine la empresa, pero no puede ser menos de 5 años. ¿Sí? Pero acá es donde cumple el ciclo. Cuando ya cumple el ciclo, el documento, ¿qué pasa? ¿Pasa al archivo histórico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa factura de venta pasa al archivo histórico? Pero recuerdan lo que les dije de que qué documentos se guardaban en el archivo histórico. ¿Qué documentos se guardan en el archivo histórico? ¿Y una factura de venta es de vital importancia para la empresa? No, son importantes, porque son documentos importantes, pero no son así que digamos de vital importancia. No, de vida o muerte, exactamente, de vida o muerte no son. ¿Sí? Todos los documentos que se crean dentro de una empresa son importantes. Pero ojo, en el archivo histórico se guardan los que son súper importantes para la empresa. Entonces, una factura de venta, como cualquier otra, pues no es importante. Entonces, por ende, hasta acá llega el documento. Muere ahí, en el archivo central.
La mayoría de los documentos, yo creería que entre un 97-98% de los documentos que se crean internamente en una empresa, si no es más, llegan hasta el archivo central. ¿Por qué? Porque ahí cumplen con su ciclo de vida y ahí es donde se determina o se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento. Ya cumplió con su ciclo, necesito hacer algo porque necesito evacuar el archivo para abrir espacio para los nuevos documentos que van llegando. ¿Sí me entienden? Es como un ciclo. Unos entran, otros van saliendo. Mientras unos van entrando al archivo, otros van saliendo del archivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tomo la decisión. ¿Qué voy a hacer? Entonces puedo tomar la decisión de que escaneen la factura para que la guarden digital. ¿Sí? Es una opción porque digitalmente pues el espacio es prácticamente ilimitado. O sencillamente no la escaneen y pasémosla por la pica papel y listo, se destruyó la factura porque ya no se necesita, que necesito abrir espacio. ¿Listo? Entonces hay otras opciones, pero pues esas son como las más comunes que se hacen en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Ya pocos documentos cruzan esta barrera y pasan a guardarse en acá. Y yo ya les dije qué tipo de documentos, como actas de constitución, reglamento, la normatividad de la empresa, políticas de la empresa, en fin, son pocos los que pasan a guardarse en el archivo histórico. Pero la mayoría llegan al archivo central nomás y cumplen su ciclo y ahí mueren. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Los demás, ok, Lina, Elba, Andrea, ay, listo. ¿Todo claro? Ok, entonces, ahora vamos, ya estando todo claro, entonces hasta aquí llega el tema del día de hoy. Ya tocamos los cuatro temas: historia, definición, pasos y el ciclo vital del documento. Ahora vamos a pasar a ver las entregas para el día de hoy. Entonces, vamos a nuestro Classroom. Espérenme un momentico. Les voy a activar la pregunta número 1, que es la del día de hoy. Recuerden que las preguntas las voy activando día una por día. Entonces vamos ahora sí a nuestro Classroom. Vamos a nuestro Classroom. Si no aparece la pregunta, entonces sencillamente vamos aquí al buscador y actualizamos la página. Damos Enter o F5 si les funciona en el computador. Y ya sale acá, ¿sí ven? Preguntas, conferencia. Y sale pregunta, conferencia 1. Entonces, ¿qué deben entregar el día de hoy? Deben entregar pregunta número 1 de la conferencia, el cuestionario número 1 y la actividad número 1. Como decía un estudiante, profe, todo lo que termina en 1. Sí, todo lo que termina en 1 o empieza en 1. ¿Listo? Entonces, vamos con la pregunta. ¿Cómo la deben entregar? Entonces, dan clic sobre la pregunta conferencia 1. Ella se despliega así un poquito y van acá abajo en el botón donde dice ver pregunta. Dan clic ahí y ahí se abre toda la pregunta completica. Dice lo siguiente. ¿Quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Ojo, recuerden que estamos hablando de la gestión documental, del archivo, todo eso. No me vayan a colocar. Fue el director de El Tiempo, creo que también fue director. Fue el director del Tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo con lo que estamos hablando? Entonces, ojo con lo que contestan, ¿listo? Entonces,
Acá abajito hay un cajón que dice tu respuesta. Ahí van a redactar la respuesta. Entonces, ustedes escriben, el señor Jorge Palacios Preciado, y la respuesta completita. Y aquí, cuando ustedes empiezan a redactar, se activa el botón de entregar. Entonces, terminan de redactar. Cuando ya terminen, lo leen de nuevo, revisan que esté todo bien y le dan clic ahí en donde dice entregar. Y listo, quedó entregado la pregunta. ¿Listo? Ya con solo darle clic ahí en entregar, ya quedó. Ahora vamos con el cuestionario. El cuestionario, ojo, deben estar desde el correo institucional para que los dejen ingresar. De resto, no van a poder. Entonces dan clic en cuestionario número 1, van acá abajito donde dice ver instrucciones y él se abre completo. Hay un formulario de Google adjunto que dice cuestionario número 1. Van a dar clic ahí sobre ese cuestionario. Dan clic y él abre en una pestaña nueva. Porque es un formulario de Google. ¿Listo? Entonces acá son 3 preguntas, 2 abiertas, una de selección múltiple. Pueden que salgan en este orden, como pueden que salgan en otro orden las preguntas. Igualmente, como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Entonces escriben sus respuestas en donde son abiertas y aquí seleccionan la respuesta que crean que es y cuando ya terminen le dan clic en este botón que dice enviar en el moradito que está al final. Y listo, ya con darle enviar quedó entregado. ¿Listo? Ahora vamos a la actividad. En la actividad igualmente dan clic sobre actividad número 1, se despliega una pestañita, van donde dice ver instrucciones y se abre toda la tarea. Todas las tareas, todas las actividades van a tener un documento en PDF adjunto que nos indica qué debemos hacer. Entonces damos clic en actividad número 1, en el documento de PDF para que se abra y aquí encontramos. Entonces dice actividad número 1, dice de acuerdo a los conceptos relacionados en la guía número 1, deben elaborar un solo mapa conceptual, solo uno, un mapa conceptual donde me van a explicar la historia de la gestión documental, los pasos, que recuerden que son 8, y el ciclo vital del documento, que recuerden que son 3. Van a explicar esos 3 temas en un solo mapa conceptual. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a computador o a mano. Si lo hacen a computador, pues yo les recomiendo que trabajen en PowerPoint, en Word o de pronto en esta aplicación Canva, pero revisen que el mapa que van a utilizar pues sea gratis para que lo puedan descargar sin ningún inconveniente, ¿sí? Si lo van a trabajar en otra aplicación en línea, por favor les recomiendo que revisen que se pueda descargar, ya sea en una imagen o en PDF. ¿Por qué? Porque a veces me comparten el link y cuando doy clic en el link me dice que debo pedir permiso de acceso. Entonces, si a mí me dice que debo pedir permiso de acceso, pues a mí pues lo mismo me da como si no lo hubiera entregado porque no lo puedo ver. Entonces, ¿listo? Entonces, siempre rectifiquen que se pueda descargar, ya sea en una imagen o en PDF. ¿Listo? Que es como las 2 cositas que se pueden trabajar en cualquier computador. Ningún otro formato porque pues es como difícil. ¿Listo?
si lo van a trabajar a computador. Si lo van a trabajar a mano, pues sencillamente lo hacen en una hoja, bien bonito, en bolígrafo, para que se entienda, porque si lo hacen a lápiz, a veces los lápices no escriben muy oscuro y le toman la foto y no se ve nada. Entonces, en bolígrafo, lo más recomendable, utilicen si quieren colores, así como para que sea más llamativo, ¿sí? Es eso. Y ya cuando lo terminan, le toman una fotico y esa es la que van a subir. ¿Listo? Si lo pueden escanear, pues bien, pero si no, con una foto que se vea bien clarito, no hay problema. ¿Listo? ¿Cómo van a subir la actividad número uno? Aquí, a mano, espérame que no me gusta que se abra esto. Sí. A mano derecha hay un cajón que dice tu trabajo y un botón que dice agregar o crear, ¿cierto? Entonces van a dar clic en ese botón de agregar o crear, ahí se despliega una lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, van al botón azulito que dice explorar, ahí se abre la ventana del computador donde están todos los documentos guardados. Ustedes no la ven porque Meet, por privacidad, evita que se publique, se proyecten esas cosas, pero en el video yo creo que sí, el video no creo que tenga ese tipo de privacidad. Entonces, ahí ustedes buscan su documento, ya sea en escritorio, ya sea en descargas, en documentos, donde lo hayan guardado, buscan el documento o la imagen, que ya sea la foto que tomaron, dan clic y le dan en abrir. Cuando él abre, empieza a cargar. Cuando termina de cargar, se activa el botón de entregar, este verdecito. Entonces dan clic ahí en entregar. No se les olvide dar clic en entregar. ¿Por qué lo digo y lo recalco? Porque a veces no le dan en entregar y queda así cargado. Entonces, ¿esto cómo se llama? Que está cargado en la nube, en la plataforma. Pero a mí no me ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Y me ha pasado varias veces, profe, pero ¿cómo así si yo lo entregué? Pero a mí no me ha llegado. Va y mira y lo tiene así, como tal cual como aparece ahí. Entonces, ¿qué me toca decirle? Dele clic en el botón de entregar para que me llegue, porque si usted no le da clic en el botón de entregar, a mí no me va a llegar para calificar. ¿Listo? Entonces, le dan clic y ahí sí ya aparece entregado. Entonces, por favor, ¿listo? ¿Claro? ¿Cómo lo deben subir? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Aquí vamos a estar conectados hasta la una. Entonces, si tienes alguna pregunta, me la haces y yo con gusto te la contesto. ¿Listo? Entonces, entonces así quedamos. Así que es que este Classroom se actualizó. Esto raro ahora. Entonces, mm, vamos a dar por terminada la grabación del día de hoy. Me regalan unos minutos, pueden ser 5, 10, 15, 20 minutos, depende cuánto esté corriendo el internet rápido, porque yo subo el video a la plataforma de YouTube. ¿Para qué? Para que me genere un link y yo puedes compartir ese link sin ningún problema y ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Entonces se los comparto aquí por el chat y se los subo ya a la plataforma de Classroom. ¿Listo? Y nos quedamos aquí conectados haciendo las actividades para entregarlas de una vez y no, pues no estar corriendo más tardecito. ¿Listo? Por ahí Doralis creo que me dijo. Entonces no hay problema. ¿Listo? Cuando tengas tiempo lo haces. O si no, el mapa lo puedes ir haciendo a mano y después le dices a tu hijo que te ayude con la fotico y eso. ¿Listo? Si quieres. Entonces, ¿qué? Entonces, hasta acá va la grabación. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día. La grabación. Ya quedan ustedes con el tiempo
disponible para el trabajo autónomo, que hagan las actividades y las puedan entregar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Igualmente yo voy a seguir aquí conectadas para alguna pregunta o duda, me la hacen. ¿Listo?